Bueno amigos, como siempre, esta es la forma en que me animo y me doy energía para podérselas transmitir a ustedes de corazón. ¡Vivamos México! ¡Vivamos México! Esta franja tiene que ser muy alegre, tiene que contagiarlos a ustedes de lo que yo estoy contagiado desde México. Obviamente en este momento estamos en Colombia, próximamente me verán desde México contándoles también algunas no solo anécdotas, sino compartiéndoles sobre todo conocimientos sobre desarrollos inmobiliarios, que es lo que realmente nosotros de alguna manera sabemos un poco, aprendemos todos los días, pero también, digamos, es poderles participar a ustedes de toda esta experiencia que he tenido como constructor y desarrollador inmobiliario a través de 45 años. Quiero contarles algo, es una primicia bien chévere, pero es un videito que les tengo y por qué no lo hago hoy aquí en directo como lo estamos compartiendo con todos ustedes, llegando a sus casas o donde se encuentren y en la latitud que se encuentren. Es un videito desde el aeropuerto en días pasados en un viaje que hice corto, donde me enteré de una primicia de Avianca que ya les comparto enseguida. Frank, ¿me puedes ayudar con el videito que te compartí? Que será de mucho agrado. Bueno, ya nos vemos. ¡Vivamos México! Oigan, les tengo una primicia. Avianca será la primera aerolínea de Sudamérica que tendrá vuelos directos a Tulum, México, al Aeropuerto Internacional de Tulum. 7 vuelos semanales, ¿cómo la ven? Para que acaben de animarse a ir a México y disfrutar de esas oportunidades en la Riviera Maya. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Avianca se animó, la primera aerolínea de Sudamérica que se anima con 7 vuelos al Aeropuerto Internacional de Tulum. Eso no es poca cosa y si se están animando estas aerolíneas es porque la cosa y los números dan, ¿verdad? Y empiezan a jalonar el turismo aún más en esta zona. Bien, y si ustedes miran en Google y en otras plataformas, se van a dar cuenta cómo le ha ido restando un poco la afluencia de turistas en Cancún y ahora es acá en Tulum. Entonces, ahí se va repartiendo la cosa y de alguna manera toda la península y toda la Riviera Maya es un escenario de turismo absolutamente fantástico. Así no inviertan en México, oiga, hagan un esfuerzo, péguense la rodadita como decimos acá en Colombia y disfruten de ese paraíso que es toda la Riviera Maya. Igual los que prefieran por Baja California, que es toda esa franja de la colita de México que tiene California y digamos hacia el sur, la última parte, en Los Cabos y demás, por Dios, en La Paz, su capital, y toda la costa, Los Cabos, Cabo San Juan, y ahí hay otros que no recuerdo el nombre en este momento, Cabo San Lucas, correcto, son destinos turísticos maravillosos y oportunidades inmobiliarias fantásticas. Bien, vamos con el tema de hoy porque recuerden que nuestra franja es apenas de 15 minutos y voy a ir hilando un tema que les va a ir agradando mucho y sobre todo dándoles herramientas para que ustedes, los que ya son inversionistas y los que se animen a invertir, van a saber cómo desarrollar un lote, como llamamos acá, en una vereda o campestre o simplemente a las afueras de un municipio, o sea, en la parte que todavía no tiene desarrollado toda su normatividad, digamos, como municipio, sino que se sale del contexto y se vuelve rural, como lo llamamos acá. Esa es, digamos, la condición de lo que vamos a conocer hoy. Y obviamente, como su nombre lo indica, condominio, que voy a leerles, voy a atreverme a leerles tal como lo dice la normativa mexicana, no para nosotros, para no explicarla con el contexto nuestro, sino con la norma mexicana. Dice, condominio es el grupo de lotes de terrenos, departamentos, viviendas, allá departamentos son apartamentos, ¿no? Casas locales o inmuebles construidos en forma horizontal, vertical o mixta, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia, o sea, un acceso o una salida propia, a una parte común
y la vía pública, o sea que usted tiene autonomía para llegar autónomamente a un condominio por un acceso. Es como lo que llamamos nosotros los famosos conjuntos cerrados, pero esto tiene otras implicaciones porque allí se pueden desarrollar sobre lotes de terreno, o sea, individualmente usted, que puede tener una hectárea o menos de una hectárea, puede desarrollarlo. Vía pública y que pertenecen a distintos propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su unidad propia y exclusiva, y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes del inmueble necesarios para un adecuado uso y disfrute. Había que empezar por la denominación que le dan ellos con algunas particularidades para su región, pero llevándolo al contexto nuestro, es lo que les estaba diciendo, es esa unidad privada, ¿cierto?, que usted tiene y que está dentro de un recinto cerrado, puede que usted lo cierre o no, o con vegetación, pero que está circunscrito a un perímetro, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que tener una reja, como le llamamos nosotros acá en Colombia, metálica, porque yo sé que puede haber audiencia de otros países. Entonces, es simplemente un área de terreno donde hay copropiedades al interior, donde usted tiene una escritura pública de cada uno de los lotecitos, donde dentro de esos lotecitos usted va a desarrollar una vivienda. Eso es un condominio. Pero hoy me quiero centrar, o sea, si usted se va al título de lo que les he traído para hoy, que es régimen en condominio, entonces se podría circunscribir solo a la reglamentación interna para la convivencia, para el manejo administrativo, técnico, jurídico y de disfrute de ese entorno, de ese terreno. Si bien es cierto, el régimen abarca todos esos temas, lo técnico, lo jurídico, lo administrativo, hoy y para nuestro ejercicio lo que quiero es dejarles una información completa, o por lo menos la primera información de lo que significa para desarrollar urbanísticamente, obtener las licencias y posteriormente que usted pueda realizar su construcción. Ahí es donde nos vamos a concentrar. Y es posible que necesitemos, o no es posible, es absolutamente necesario que necesitemos otras franjas para enriquecer esto. Pero como les decía en la primera franja, no los voy a cansar con temas de norma en cada franja, sino lo seguimos y lo continuamos en unas, o sea, hacemos otras franjas con otros temas y volvemos a retomar este de norma para no hacernos ladrilludos, como decimos acá, o canzones con un solo tema. Volviendo al régimen en condominio, tenemos para México, recuerden que estamos dando es toda una información, todo un aprendizaje para México específicamente. Entonces allí hay como dos vertientes fundamentales, aunque van a tener algunas variaciones. Digamos que hay el condominio o el régimen en condominio para un lote individual, para desarrollar un lote individual, o para desarrollar lotes contiguos o dispersos, pero que conforman en sí un conjunto más grande. Para explicarlo claramente, dentro de un lote de terreno, vamos a suponer que usted tiene una hectárea, y así es nuestro proyecto de Basalto City en Tulum, en Francisco Humay. Son hectáreas que vamos a subdividir, o sus propietarios van a subdividir en 6 lotes, que aparentemente quedan como de 1000 metros, ¿cierto? Si es que yo tengo la hectárea, porque el resto sería zonas comunes y demás. No quiere decir que yo vaya a poder desarrollar los 1000 metros. Seguramente de esos 1000 metros me condicionan el municipio a ciertas reglas, pero yo tengo una hectárea, digamos, entre comillas. Tendré un área que no puedo disfrutar, no puedo transferir, que no puedo negociar, perdón, pero que sí puedo disfrutar, donde áreas comunes con mis vecinos, donde puedo realizar mucha vegetación, donde puedo hasta seguramente realizar algunas amenidades allí, qué sé yo, una cancha de algún deporte, en fin, un lago, tantas cosas que se podrían hacer. Hablando de ese ejemplo de la hectárea y subdividida por sus propietarios en 6 lotes, quiere decir que eso es ya un régimen, si lo logro, obviamente cumpliendo con todos los requisitos de ley, subdividir esa hectárea en las 6 porciones,
y darle toda la reglamentación a eso. Entonces ahí sería el régimen en condominio para esa hectárea. Pero vamos a suponer que entonces otros vecinos compraron otra hectárea y fulanito compró la otra y tenemos en común ahí en un grupo 8, 5, 10 hectáreas. Pues también podríamos aplicarle la norma urbanística para volverlo un grupo, ¿cierto?, de lotes que al fin y al cabo es un grupo de condominios, si lo vamos a hacer individualmente. O sea, usted no pierde de ninguna manera la potestad sobre la franja de terreno que compró y que tiene una escritura pública con todas las de la ley, allí mismo en México, pero que está agrupado con unas condiciones, con unas reglas de juego claras, en donde tenemos muchos derechos, pero también tenemos muchos deberes, y agrupamos esas 10, entonces ese ya se denomina es un régimen en condominio maestro. Así se llama para diferenciarlo del régimen en condominio que usted va a desarrollar para una hectárea individual. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que todas las demás también quisieran subdividirlas, sus propietarios, de a 6 lotecitos. Pues entonces, para el ejemplo global de unas 10 hectáreas, pues tendríamos 10 hectáreas por 6, tendríamos 60 lotes. Entonces, ese gran condominio se llama condominio maestro porque viene de 10 lotes, superlotes de hectárea, que cada uno conforma 6 lotes y tenemos 60 lotes. Entonces, de ahí ya viene cuando usted puede plantearle esto al municipio. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Algo que se llama la subdivisión predial, que es apenas de norma, pero jurídica. ¿Qué quiere decir? Que usted hace su planito, vamos a suponer que es que tienen esas 10 hectáreas únicamente, el planito con las 10 hectáreas, subdividen los lotes y les ponen sus medidas y colindancias, como se llama ya, aquí se llamaría amojonamiento de las mismas, coordenadas, ¿cierto? Y usted tiene claramente definida cada hectárea dentro de ese grupo de 10 y de esa manera lo dibuja en un plano, primero topográfico y arquitectónico, y lo presenta al municipio. Entonces ese gran lote de 10 es lo que conformaría su régimen de condominio maestro. Una vez lo subdivida jurídicamente, ¿qué tiene que hacer? Que le da coordenadas, le da amojonamiento, como lo estaba diciendo hace unos minutos. Entonces, esas coordenadas es la ubicación real, porque son coordenadas satelitales, o sea, está amarrado a una fuente que le da la información. Después haremos un programa sobre topografía y demás para explicarme esto mucho más a detalle y con mayor precisión, o traemos un invitado, me comprometo a traer un invitado para que haga esa explicación con mucha mayor precisión. Hoy hay unos sistemas maravillosos cuya precisión es de menos, me he dicho, no, el error es de menos de 5 centímetros. Imagínense en eso, en un predio de 200, 300 hectáreas. Cada punto, quiero decir, cada punto no tiene la menor duda de que es absolutamente preciso. Me desvía un poquito como para que se imaginen cómo tiene que presentar usted ese plano, que de alguna manera obedece a eso, a coordenadas, ¿cierto? Y que el municipio lo recibe sabiendo qué es lo que usted, cómo es que usted lo va a dividir. Y de esa manera le otorga una subdivisión, hasta ahora teórica, y eso usted tiene que elevarlo a escritura pública. En el caso de México, usted tiene que hacerlo ante el municipio y después tiene que elevarlo ese mismo, cuando le sea aprobada esa subdivisión predial, lo eleva a una consulta ante el Estado. En el caso nuestro, para el ejemplo, nosotros tuvimos que presentarlo ante el municipio de Tulum, aprobaron la subdivisión y después de haber salido de como escritura pública y demás, ya conformado, lo eleva usted a consulta ante el Estado para que le avale si eso también lo aprueba el Estado. El Estado vuelve y revisa esa subdivisión y que se encuentre dentro de las normas del municipio y de las normas del Estado y le da lo que se llama un segundo sello, pero ese segundo sello es ya una aprobación urbanística, o sea, usted tiene ya un derecho adquirido cuando le dan ese segundo sello y con eso sí se va a elevarlo a escritura pública para que le den las fichas catastrales, como diríamos acá. De esa manera, ya con ese papel aprobado tanto por el municipio como por el Estado,
usted empieza a reunir toda la documentación para elevarlo, no a consulta, sino ya a solicitar su régimen en condominio. Bien sea para uno de los lotes o para el ejemplo que dijimos de los 10, como régimen condominal maestro, régimen en condominio maestro, porque reúne más de un lote de 1 hectárea como propiedad. Con esto termino la primera parte, y solo en lo urbanístico, de este gran elemento o herramienta que es el régimen en condominio, tanto individual como maestro, con el fin de que puedan pensar en que sí es viable desarrollar lotes de terreno, veredales, en cualquiera de los estados en México. Hay mucha oportunidad de tierras con altísima plusvalía, con ubicaciones inmejorables en muchas partes de México. Por eso es que insisto tanto. Y las normas son precisas, las dependencias, como les he manifestado, no es que sean muy ágiles, pero se puede lograr y no es tan diferente a como lo realizamos en nuestro territorio. Sin más, eso era por hoy en nuestra franja. Un saludo muy especial, síganlo disfrutando, disfruten nuestro programa. Muchísimas gracias por permitirme estar en sus casas. Carlos Alberto Lovera Restrepo, ¡vivamos México!